Antes de comenzar a trabajar, comprobamos que el estado de la máquina, los accesorios, la indumentaria, etc., que vamos a utilizar son los adecuados. En esta ocasión, de este material en bruto, queremos obtener esta pieza. Para ello, en primer lugar, amarramos la pieza en el plato universal, teniendo en cuenta el voladizo, que no conviene que sea mayor que 1,5 veces el diámetro. También debemos comprobar que el salto de la pieza no sea excesivo. Se determinan el número de revoluciones por minuto y se colocan las palancas de la caja de velocidades en la posición adecuada. Para realizar el refrentado y el cilindrado, seleccionamos la herramienta de desbaste, amarrándola en la torreta de forma correcta. Tomamos referencias sobre el eje Z y refrentamos hasta limpiar la superficie frontal mediante las pasadas de desbaste necesarias. Y a continuación, con la velocidad adecuada, damos la pasada de acabado. Tras haber tomado referencias en X y en Z, realizamos el desbaste y el acabado de la parte cilíndrica de 42 milímetros de diámetro y 40 milímetros de longitud. Para realizar el acabado, hemos utilizado una herramienta diferente a la empleada en el proceso de desbaste. Una vez realizado el acabado de la parte cilíndrica, mecanizaremos la ranura con la herramienta correspondiente, seleccionando la velocidad adecuada. Para ello se determinan las condiciones de corte y se colocan las palancas de la caja de velocidades en la posición correcta. Con la máquina en marcha, tomamos referencias en Z, tocando con la herramienta en la superficie frontal refrentada, y referencias en X, tocando en la zona donde debe estar posicionada la ranura. A continuación, posicionamos la herramienta en el lugar correcto y comenzamos a dar pasadas en sentido radial, dejando creces de 0,2 milímetros aproximadamente, tanto a los lados de la ranura en sentido Z, como en el fondo en sentido X. Realizado el desbaste, retiramos la herramienta y detenemos la máquina. La herramienta la retiramos hasta donde no estorbe para realizar las mediciones del diámetro del fondo, de la distancia hasta el extremo de la pieza y del ancho de la ranura. Para realizar el acabado se puede optar por cambiar de herramienta, pero en nuestro caso vamos a utilizar la misma, con una velocidad de corte más alta, según recomendaciones del catálogo de herramientas. Se colocan las palancas de la caja de velocidades en la posición adecuada y procedemos a realizar el acabado, es decir, a mecanizar las creces que hemos dejado al hacer el desbaste. En el acabado, la forma de dar las pasadas es diferente que en el desbaste. En el desbaste las pasadas eran en sentido radial hasta llegar al diámetro deseado. Para el acabado, el primer desplazamiento de la herramienta es radial, respetando las medidas que figuran en el plano. A continuación se desplaza la herramienta axialmente hasta dejar el ancho de la ranura a medida, a la vez que va cilindrando el fondo. Y por último, se desplaza la herramienta otra vez en sentido radial, retirándola fuera de la pieza. A continuación se realizan las mediciones correspondientes para asegurarnos de que las dimensiones obtenidas son las correctas. Todos los desplazamientos de los carros se controlan mediante las escalas graduadas del tambor, que se encuentra junto a cada uno de los volantes de accionamiento de los carros o mediante el visualizador digital de cotas. Para terminar con las operaciones de este primer amarre, debemos mecanizar los chaflanes. Hay diferentes maneras de hacerlo. Nosotros utilizaremos una herramienta de achaflanar. Para ello colocaremos la herramienta y programaremos las condiciones de corte recomendadas. A continuación se pone en marcha la máquina y hacemos tocar la arista principal de corte de la herramienta con la arista de la pieza donde debe ir el chaflán. En esta posición mecanizaremos el chaflán, desplazando en esta ocasión únicamente el carro transversal. Una vez mecanizado un chaflán,
Se realizará el otro siguiendo los mismos pasos, con la diferencia de que la arista de la herramienta que va a trabajar en este caso va a ser la otra. Después retiramos la herramienta, paramos la máquina y soltamos la pieza para amarrarla por el otro lado y realizar así las operaciones restantes. No debemos olvidar retirar la llave del plato una vez apretada la pieza. En el segundo amarre nos aseguramos de que la pared de la ranura no queda apoyada contra la parte frontal de las garras y que quedan aproximadamente 5 milímetros de separación. Se comprueba el salto que tiene la pieza, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea este, mayor será el error de coaxialidad resultante en la pieza una vez terminada. En caso de que el salto sea excesivo, debe ser corregido. A continuación, colocamos las palancas de la caja de velocidades en la posición correcta. Para refrentar la segunda de las superficies frontales, tomamos referencias y mecanizamos en desbaste. A continuación, paramos la máquina y medimos con el calibre o pie de rey la longitud del tronco del cono, medida esta que se debe tomar sin soltar la pieza. Después realizamos el acabado de la superficie frontal sin cambiar de herramienta. Antes de mecanizar la superficie cónica, realizaremos un cilindrado para limpiar la capa externa y poder así tomar referencias en X de forma fiable antes de mecanizar el cono. Para realizar dicho cilindrado, procederemos igual que en el paso 2, ajustándonos a las nuevas medidas. A continuación, con la máquina parada, la preparamos para generar la superficie cónica. Esta preparación consiste en dar la inclinación correspondiente al carro orientable. En nuestro caso son 3 grados, para lo cual se aflojan las tuercas que fijan dicho carro a la plataforma graduada, sobre la cual va apoyada. A continuación se gira el carro los 3 grados en sentido antihorario, mirando desde arriba y se vuelven a apretar las tuercas que anteriormente hemos aflojado. Antes de tomar referencias, debemos asegurarnos de que el carro orientable tiene la capacidad de desplazar la torreta un recorrido superior a la generatriz del cono a mecanizar. Otro detalle a tener en cuenta es que la arista de corte secundaria de la herramienta no debe talonar. Con la velocidad de corte adecuada, ponemos la máquina en marcha y tomamos referencias en X y referencias en Z. Después inmovilizamos el carro longitudinal, el que proporciona el desplazamiento en Z, y con el carro transversal introducimos las pasadas radialmente. El movimiento de avance y por tanto el mecanizado, que a la fuerza será manual, lo realizaremos con el volante del chariot. Una vez acabada la primera pasada, retiramos radialmente la herramienta con el carro transversal y volvemos a colocar el chariot en su posición inicial. Después volvemos a desplazar radialmente la herramienta para dejarla lista para una nueva pasada, y otra vez con el chariot realizamos una segunda pasada de desbaste. Repetimos esta operación hasta dejar medio milímetro de creces y comprobamos las medidas, teniendo en cuenta las dificultades que esto entraña al tratarse de la medición de un cono. Una vez terminado el desbaste de la parte cónica de la pieza, seleccionamos la herramienta y la velocidad de corte correspondiente para dar la pasada de acabado. Para ello introducimos la profundidad con el carro transversal y mecanizamos con el chariot, moviendo el volante a mano con especial cuidado para obtener una calidad superficial admisible. Una vez terminado el tronco de cono, retiramos la herramienta y eliminamos las rebabas que se han ido formando en la pieza.
Para ello volvemos a colocar el carro orientable a 0 grados, siguiendo el proceso inverso al descrito en el paso 8. Colocamos la herramienta de achaflanar y repetimos las operaciones de achaflanado. A continuación, una vez terminado el matado de las aristas, retiramos la herramienta a un lugar donde no moleste para soltar la pieza y paramos la máquina. Por último, soltamos la pieza para su verificación final fuera de la máquina. Una vez terminado el trabajo, se procede a soltar y revisar la herramienta utilizada antes de guardarla y a limpiar la máquina y dejarla en condiciones para empezar con la siguiente pieza.